Jesús es el camino. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos Apocalipsis 6, 1 al 17. Escuche con atención. Este pasaje tiene que ver con el que se abran los sellos del Apocalipsis, donde aparecen los jinetes y cada uno de ellos simboliza algo que tiene que ver con la iglesia y con nuestros tiempos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré. Está hablando el apóstol Juan cuando fue desterrado a la isla de Patmos, después de que lo habían hecho sufrir en la cárcel, después de que lo habían metido a un perol de aceite hirviendo y nada lo movió de su fe. Y entonces lo llevaron a desterrar a la isla de Patmos, y ahí Dios se revela al apóstol Juan y dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oíla al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todo un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí había un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Leamos Apocalipsis 8 para también mencionar el 7º sello. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Palabra de Dios, y el pueblo dice amén. Ocupen sus lugares, estemos atentos. Somos muy privilegiados al tener en nuestras manos la Biblia y ser motivados a leerla, estudiarla y escudriñarla, porque la Biblia contiene toda la información habida y por haber acerca de los acontecimientos que han sucedido, que están sucediendo y que sucederán. Ningún otro libro con tanta precisión y con tanta antigüedad puede hablar de cosas tan reales que hoy suceden, que han sucedido y que sucederán. Para tener un pequeño contexto, porque comenzamos a leer el capítulo 6, debo hacer una pequeña remembranza de cómo comienza el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo, mientras él estaba desterrado en la isla de Patmos. En ese momento el imperio romano estaba en pleno apogeo y los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe. El libro de Apocalipsis es una carta de ánimo y advertencia a las 7 iglesias del Asia Menor. Ahora conocemos esta área como Turquía, el país de Turquía. De manera que en la ocasión que hemos hecho algún viaje a Turquía, nos hemos encontrado con mucha historia bíblica. Especialmente en Turquía están los lugares donde estuvieron establecidas las 7 iglesias de las que se hace mención en el Apocalipsis. Y otros lugares como Decápolis, donde también anduvo Felipe, sus hijas profetisas. Muy bien, Asia Menor, que es Turquía, y que estaban enfrentando la persecución y la tentación de abandonar su fe. Cuando visitamos Capadocia, fuimos a una área de cerros arenosos, y en la gran mayoría de los cerros hay cuevas. Y ahí fue donde se refugiaron los cristianos en la persecución. También pudimos visitar ciudades subterráneas, cuevas subterráneas, donde los perseguidos por su fe se escondían por la persecución terrible de Roma contra la fe cristiana. En el capítulo 1 de Apocalipsis vemos la visión de Juan, que es una llamada a la fidelidad. Tómese el tiempo esta semana, además de las lecturas de 3 capítulos diarios cada mañana, ahora en el libro de Jueces, a la mitad del libro de Jueces, haga el esfuerzo de leer los primeros 5 capítulos de Apocalipsis, y usted va a encontrar en el primer capítulo una llamada de Dios a la fidelidad y a la perseverancia en la fe, a pesar de las dificultades. No se olvide que el evangelio no es el cuento de pare de sufrir. El evangelio no es el cuento de pare de sufrir, ni con un vaso con agua, ni una rosa blanca, ni un pedazo de astilla de la cruz de Cristo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La palabra del Señor nos anticipa: cuando pases por las aguas, no te anegarán, y cuando pases por el fuego no arderá sobre ti. No dice que no pasarás. Cuando pases, ahí estará la presencia del Señor. Salmo 23: pastos verdes, aguas tranquilas, lugar de descanso.
Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. La vida cristiana es una vida de lucha constante, 24 horas al día. No nos podemos dar el lujo, iglesia, de relajarnos. Lea el capítulo 1 de Apocalipsis y es un llamado a la fidelidad y a la perseverancia en medio de cualquier circunstancia. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan de las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Estas iglesias representan las épocas que hemos vivido desde el nacimiento de la iglesia en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Éfeso, la mejor de las iglesias, porque estaban en el fuego de Dios, en el primer amor, pero se les llama la atención porque al paso del tiempo perdieron, descuidaron su primer amor. El tipo de iglesia que estamos viviendo hoy es el de la iglesia de Laodicea, una iglesia jactanciosa. Un creyente, una creyente que dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y nos hemos conformado con lo que en algún momento vivimos. Pero el llamado del Señor es: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Qué triste es que esta iglesia que dice tenerlo todo, Jesús está fuera. Qué triste para usted que menosprecia la búsqueda de Dios y Jesús esté fuera de su vida. Tengamos mucho cuidado. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. La visión del trono de Dios es una descripción de la majestad del poder de Dios y una llamada a la adoración y a nuestra reverencia al Dios de los cielos. Él solo merece la adoración. No hay Dios como nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios todopoderoso, a quien los ángeles, arcángeles, serafines y querubines no cesan de decir conmigo: Santo, Santo, Santo. Otra vez. Capítulo 5. El Cordero. ¿Quién es el Cordero? No escuché. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. No se encontró quien fuera digno de abrir los sellos, ni en el cielo ni en la tierra. El único que se encontró digno de abrir los sellos es nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestras almas. Es el único que derramó su sangre para la redención de nuestras vidas. Por eso, con toda la fuerza de nuestra alma deberemos gritar que solo Cristo salva. Amén. El digno de abrir los sellos. Comienzan situaciones difíciles en la tierra. Y entonces hemos leído el capítulo 6 y hemos leído cómo en cada sello se presenta un ser viviente y también un jinete montando un caballo. Y el primer sello notamos al caballo blanco. Tenga abierta su Biblia en Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Algunos en la interpretación de este primer sello creo que se equivocan al señalar que es Cristo.
porque confunde que sea un caballo blanco. Sin embargo, en el capítulo 19 vemos otro caballo blanco y al que lo montaba, a quien se le llama fiel y verdadero. Eso me dice a mí que este segundo caballo blanco es el que monta nuestro Señor Jesucristo. Pero este caballo blanco del primer sello es el anticristo. Es el momento cuando se empieza a manifestar las obras malignas. Aparece este jinete con un arco, se le da una corona y sale venciendo para vencer. Representa la conquista o el inicio de un poder engañoso que domina. Vamos a empezar a escuchar nombres de personas que se volverán comunes. Ahora suena mucho el nombre de Trump, haciendo varias hazañas, haciendo varias cosas que parecían impensables de lograrse. Pero realmente casi es seguro que no es el anticristo ni tampoco su yerno. Sin embargo, ya vemos manifestaciones de este jinete y de este caballo que anda buscando, procurando la paz, pero al mismo tiempo desatando una ola de violencia. Y es ahí cuando, en medio de buscar la paz, ¿por qué está en guerra Israel con el Líbano? Porque a Israel le interesa la paz con Irán. Es el anhelo del corazón del primer ministro y de los israelitas, vivir en paz con sus hermanos vecinos en los diferentes países árabes. Pero se quiere lograr a través del jinete del caballo blanco con un arco. Las guerras parecieran tener una intención buena, pero a costa de mucha sangre, a costa de ese arco que lleva este jinete. Y aparece el segundo jinete, versículo 3 del capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El bermejo es símbolo de rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. ¿No le parece que estamos en el cumplimiento de este segundo sello? El caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Jinete recibe poder para quitar la paz. Se desatan guerras en la tierra y se le da una gran espada. Esto significa conflictos y violencia mundial. Echando una pequeña revisada en internet, pedí que me averiguaran qué países están en guerra en el día de hoy. Nos llama la atención lo que está pasando en Medio Oriente, pero no solo es el Medio Oriente que está en guerra. Está en guerra Ucrania contra Rusia, o viceversa, Israel y Palestina, naciones que se han puesto de acuerdo para hacerle la guerra a Israel. Estados Unidos uniéndose a Israel para hacer la guerra a los demás países. Estados Unidos le ha declarado la guerra junto con Israel a Irán. Sudán tiene más de 30 años que están en guerra. Es un conflicto interno pero muy grave,
y hay una gran crisis humanitaria. También en Britania, también en Yemen, que llevan años en guerra. Hay millones de personas que han muerto por las guerras y millones de personas en situaciones difíciles por causa de la guerra en Yemen. Somalia, enfrentamientos internos contra grupos terroristas. También está en guerra Nigeria contra las fuerzas gubernamentales y grupos radicales islámicos. Siria está en una guerra civil. Venezuela, Guyana, México no está en guerra con otro país. Los mexicanos se pelean entre ellos mismos. No necesitamos enemigos fuera. Terrible la situación que vivimos. Esta es la manifestación del caballo. ¿Qué color? Bermejo. El tercer sello, caballo negro. Versículos 5 y 6 del capítulo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y hay un caballo negro, y el que lo montaba tenía, ¿qué cosa? Una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete del caballo negro tiene una balanza. Eso quiere decir que el alimento se vuelve extraordinariamente caro. Cuidado, lo estamos ya percibiendo. Las cosas no mejorarán. Con tristeza, humanamente tenemos que decirlo. Los precios irán a la alza día a día. Llegará el momento cuando el agua misma valdrá más caro que el propio oro. Si usted va a una tienda y compra 1 litro de agua, ¿cuánto le cuesta una botella de litro de agua? Ayúdenme. 20 pesos. Vaya a un restaurante y le cuesta 50. Y a cada día irá subiendo. De manera que si una botella de 1 litro cuesta 20 pesos, la gasolina está costando 24, 25. Casi 1 litro de gasolina tiene el mismo precio que 1 litro de agua. Parece que no habíamos tomado en cuenta eso, ¿verdad? Nos quejamos que el litro de gasolina está subiendo. ¿Cuánto cuesta ahora un refresco? Los sellos se han abierto. Quien fue digno de abrirlo es nuestro Señor Jesucristo. Porque esto prepara las promesas divinas que Dios tiene para la iglesia. Somos ya muy afortunados. Tomemos la convicción de decir con el apóstol: a mí nadie me va a separar de este camino. Venga lo que venga, en este camino tengo la seguridad de, aunque tenga que sufrir como todos sufrirán, tengo la esperanza de la vida eterna con Dios y la paz que solo Cristo puede dar en medio de cualquier circunstancia. Alguien puede darle alabanza al Señor y decir: gloria a Dios. Caballo blanco con jinete con arco. Caballo bermejo, caballo negro, jinete con una balanza. Las cosas se pondrán incomparable a lo que cualquier tiempo haya vivido. El cuarto caballo,
el cuarto jinete. Cuando abrió el cuarto sello, estoy leyendo el versículo 7 y 8. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo, ¿qué color? Amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este jinete del caballo amarillo se llama Muerte. Muerte por inanición. Viene una terrible hambre en toda la tierra. Millones de personas morirán de hambre. Si el caballo negro encarece las cosas, el caballo amarillo cobra vida con muerte por inanición. Tenemos millones y millones ahora de gente en situación extrema pobreza. Millones de gente que mueren de hambre. Lo que sucederá en cuanto entre en acción fuertemente el caballo amarillo, la gente morirá de hambre. Vendrán epidemias, pandemias como las que vivimos hace unos años atrás con el COVID. Murieron más de 5 millones de personas. El caballo amarillo está trotando. Hermanos, la única esperanza que el ser humano puede tener es tener a Cristo en su corazón. Es saber que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Es saber que tienes al Espíritu Santo en tu vida. Lo único que va a ser inamovible, pase lo que pase, es la iglesia. Para aquellos que no tienen a Cristo será terrible su sufrimiento. Este jinete del caballo amarillo se llama Muerte. El Hades, la muerte, le sigue. Tiene autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Muertes por guerras, hambres, pestilencias, y aún la Biblia dice que muchos morirán por fieras. Quiere decir que viene un tiempo donde las fieras se harán tan común que destrozarán a cualquier persona donde quiera. Ahora nos alarma que en las noticias de repente en algunas ciudades de Estados Unidos aparece un oso caminando por las calles y metiéndose a las casas. Va a ser común y serán tiempos terribles. Cuando se habla del quinto sello, se habla de aquellos que han sufrido por causa del evangelio y han sido mártires por causa de la palabra. Hoy tenemos en África países donde por miles están matando a los creyentes. Nigeria está enfrentando una terrible persecución cristiana. Cientos de creyentes están muriendo como mártires. Parece cabalgar parece verse abrir este quinto sello. Versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bendito sea Dios. Quienes han muerto por causa de la palabra serán vestidos con vestiduras blancas,
Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las almas de los mártires están bajo el altar y claman por justicia. En este quinto sello se le dan vestiduras blancas y su significado es persecución contra los creyentes fieles. Me he atrevido a decir desde la pandemia que la persecución que viene a la iglesia en el día de hoy no será por cuestiones religiosas. La persecución que va a enfrentar la iglesia serán por cuestiones legales. Porque ahora se está legalizando a lo que el mundo llama bueno y que para Dios es malo. Se ha legalizado el aborto. Se ha legalizado los matrimonios igualitarios, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se está legalizando como un delito las pláticas de orientación a quienes por alguna razón se sienten mal identificados con su sexo. Si alguien se atreve a ayudarlos a ellos con una orientación, ya hay estados en nuestra República Mexicana que han legislado 7 años de prisión para quien haga eso. Para muchos será difícil seguir predicando la verdad. Para muchos ya no podrán predicar en contra del homosexualismo ni del lesbianismo, porque predicarlo públicamente será motivo de una demanda judicial que puede llevarle a la cárcel a la persona, pastor, ministro o persona que hable de estos temas. De manera que yo estoy convencido que la persecución que estamos por enfrentar tendrá que ser por situaciones legales. De eso habla el quinto sello. El sexto sello, versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Estimados, el mundo está a la expectativa de un terrible terremoto mundial. Hay lugares donde son muy sensibles a los terremotos. Lugares donde ya los gobiernos, sin que muchos lo sepan, tienen fosas comunes. Porque la sociedad no se dará abasto para enterrar los muchos muertos que van a haber por causa de estos terremotos. Usted puede averiguar un poquito en internet y ver cómo los volcanes están conectados unos con otros en las diferentes cordilleras del mundo, de manera que como si fuera un boliche, de repente la misma naturaleza provocará un terremoto, la explosión de volcanes, y al mismo tiempo sucederá en la mayor parte del mundo. Los gobiernos están preparados para eso. Se están preparando para eso. Porque ahora hay una Secretaría de Protección Civil. Porque ahora hay simulacros. Se están poniendo alarmas y alertas para tratar de preparar a la sociedad. Hay cursos intensivos de cómo poder tener rutas de evacuación. Vaya a cualquier edificio público y usted va a encontrar alguna flecha que le dice ruta de evacuación. Vaya a cualquier edificio público y va a encontrar en alguna área punto de concentración. Ahora ya en algunos lugares hasta encontramos en las carreteras señalamientos de ruta de evacuación.
Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y ella nos anticipa de cosas que están por suceder. De manera que en el sexto sello habrán señales en el cielo. Nos ha tocado vivir alguna ocasión ya algún eclipse de sol, donde la claridad ha sido opacada por la oscuridad y ha dilatado solo unos minutos esa experiencia de que siendo las 11 de la mañana de repente se oscureció. La Biblia nos habla de un eclipse que no durará 2 minutos ni 3 minutos. Dice la Biblia que el sol se oscurecerá. Cuidado, porque algún día nos anunciarán de un eclipse creyendo que volverá a brillar el sol al paso de los 2 o 3 minutos. Y con mucha tristeza no volverá a brillar el sol. Habrán terremotos y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Va a ser tan terrible ese terremoto que islas van a desaparecer, ciudades desaparecerán. En México ya hay pronóstico de ciudades que van a desaparecer. Algunas porque la tierra se abrió y las tragó, y otras porque el agua del mar los habrán cubierto. Hay ciudades que viven ya con ese temor. La Biblia ya lo había anticipado. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Pero no olvidemos que también es fuego consumidor. Es cierto que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No juguemos con el amor de Dios. No abusemos del amor de Dios, porque cuando su ira se manifieste, no habrá quien la pueda soportar. Y para terminar por el tiempo, menciono el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. El séptimo sello es un espacio de silencio. Es un espacio que parece que nos hace respirar o hará respirar a los que vivan esta experiencia. Pero ese espacio de silencio prepara el que ahora se cumplan el toque de las 7 trompetas, que son juicios peores de los que se vieron en los 7 sellos. ¿Me escuchó? Si ahora llamó nuestra atención lo terrible y difícil que serán el desarrollo de estos 7 sellos, lo que serán las 7 trompetas será 1,000,000 de veces un poco más. Y después de las 7 trompetas vienen las 7 copas.
que eso es 1 trillón de veces peor que lo que las 7 trompetas traen. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por eso, ante estas circunstancias, ahora tal vez usted entienda al apóstol Juan, quien está viviendo en estas visiones en carne propia. Él está viendo lo que está pasando. Y ante esta circunstancia quizás ahora entendamos por qué el apóstol Juan llega a decir: Señor, si ven, Señor Jesús. Lo mejor que nos puede pasar a quienes estemos fieles es que Cristo venga pronto. Dichosos los que han fallecido y murieron al pie del cañón. Ellos la han logrado y están en las mansiones celestiales. El gran problema para nosotros es que no sabemos cómo, ni cuándo, ni cómo. Por eso tenemos que vivir hoy como si hoy fuera nuestro último día de existencia. Ustedes escucharon el mensaje el domingo pasado, el apóstol Pablo diciendo, ¿alguien recuerda? Dígalo fuerte: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Todo el mundo dígalo un poquito más fuerte: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Tomemos esa decisión. Vivir para Cristo, más que para los deleites, más que para los placeres, más que para la vanidad, más que para lo que nos convenga humanamente hablando y traiga satisfacciones personales. Vivamos para Cristo cada momento de nuestra existencia, porque si lo hacemos así, entonces el morir no será ganancia. Pero si usted no vive para Cristo, vive para sus placeres, vive para su vanidad, vive para sus propios intereses, para usted su muerte no será ganancia, será lamentación eterna en la condenación eterna. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.